Bienvenidos a Pulso Espiritual, un pulso que crece con la luz de Jesús. Este es su hermano Obed Rodríguez. Una vez más, estamos aquí en Pulso Espiritual. Y en esta ocasión hablaremos de la oración de Jabes. En estos días han sucedido tantos acontecimientos lamentables y hasta asquerosos para la humanidad. La muerte es lo único que trae nuestro enemigo, Satanás. Como le explica el apóstol Juan, en Juan capítulo 10, versículo 10, él dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y te preguntarás, ¿qué debemos hacer? ¿Continuaremos siendo ambiguos en nuestro caminar con el Señor? ¿O avanzaremos el reino de Dios en la tierra? Asimismo, como lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hacer la voluntad de Dios es hacer avanzar el reino, y esto se cumplirá en todos los lugares, con tu ayuda o sin tu ayuda. Pero qué hermoso sería que te sometieras a su voluntad y pusieras todos tus esfuerzos por ser un pequeño eslabón en el andamiaje del plan divino de nuestro Creador. Hoy quiero compartirte una historia que ronda acerca de una oración por bendición y cuidado celestial. Iremos a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Estaré usando la Biblia textual. Dice así: pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: ciertamente lo he parido con dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y Dios le concedió lo que había pedido. Había un hombre en la tierra de Judá llamado Jabes, que era más honorable que el resto de sus hermanos. Pero su madre lo había llamado Jabes, quiere decir causara dolor, porque su nacimiento había sido doloroso. Jabes fue famoso por orar a Dios, y él dijo: bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. La buena noticia es que Dios accedió a su petición. Jabes pidió varias cosas en esta breve oración y les invito a que las vean conmigo. Número 1, él dijo: bendíceme. Es completamente aceptable orar para que Dios te bendiga. No es necesariamente egoísta. Después de todo, Jesús enseñó a sus discípulos a orar para que Dios les diera el pan de cada día. Mateo capítulo 6, versículo 11. Y Pablo oró para que el Señor supliera todo lo que necesiten de las glorias de las riquezas de Dios. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Hay que bendecir continuamente a los demás, por lo que es lógico que uno también se bendiga a sí mismo. Número 2, dijo: ensancha mi territorio. Originalmente, esto significaba adquirir más campos y tierras para ser materialmente próspero. En estos días, Jabes podría haber estado pidiendo a Dios que ampliara sus negocios, que ampliara su ministerio, que le diera nuevas perspectivas para hacer tratos. Después de todo, los cristianos a menudo entienden la frase: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Lo dice en Isaías capítulo 54, versículo 2. Aplicada tanto a lo espiritual como a lo financiero. Número 3, dijo: ayúdame. Con esta petición, Jabes le estaba pidiendo a Dios que obrase con él
en todo lo que hiciera. La Biblia nos dice, el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Lo vemos en Génesis capítulo 39, versículo 3. ¿Qué nos quiere decir esto? Que necesitamos separadamente a Dios. Lo necesitamos. Moisés le rogó a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso lo dijo en Éxodo capítulo 33. Número 4. Jabes dijo, líbrame del mal para que no padezca aflicción. Según esta traducción, claro está, Jabes simplemente quería evitar accidentes y sufrimiento. Pero hay otras traducciones que dicen, líbrame del mal y que yo no cause dolor. Así, da un sentido un poco más abarcador, debido a que su nombre significaba causará dolor. De este modo, oró para que se le impidiera hacer el mal y para no causar dolor a él ni a los demás. Todas estas son buenas peticiones, y más si las contrastamos con el versículo de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde lo vimos en la primera parte al principio, donde se menciona la infamia de nuestro enemigo y la buena voluntad de nuestro Señor. Aquí lo vemos polarizado, ¿verdad? Y dice la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora veremos esto. Claro, tendremos algunos que tomarán esto ligeramente, demasiado literal y sin mostrarle al texto un respeto, dando lugar a una incorrecta interpretación para darle respaldo a sus argumentos sin sentido, originados por la avaricia que hay en sus corazones. Sí, Dios contesta peticiones. Sí, Dios contesta abundantemente. Sí, Dios es el dueño de todo, espiritual como material. Él puede hacer lo que a Él le plazca. No cuando nosotros queramos, no cuando pensemos que hemos hecho todo bien, no cuando en mi propio juicio me crea espiritual, sino cuando Él en su infinita soberanía quiera y desee hacerlo. Dios conoce tu corazón, pero recuerda, aún conociéndolo, de Él depende si te permite tener esa abundancia material que obtuvo Jabes. Esto no es que si cumplo con un ritual mágico. Esto no es que si sigo lo que dice el Señor en su palabra. Claro está, como dice Salmo 103, 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Pero esto no es una normativa. El Señor pone sobre nosotros su justicia, pone sobre nosotros su misericordia, pero cuando hablamos de bendiciones materiales, no hay una normativa en la Biblia donde el cristiano pueda dejarse llevar. Claro está, el Señor dice en su palabra que Él será fiel con los que le son fiel, que Él amará a los que le aman. Claro, hay todas esas conversiones. Pero yo he visto que hay mujeres y hombres con corazones dignos delante de Dios y aún así siguen sin recibir una bendición material de la magnitud en la que Jabes recibió. Esto no quiere decir que son menos amados por Dios, que son menos espirituales. Basta de medirnos a cuesta de nuestra bendición material, de toda cosa que Dios te dio en este mundo. Él te pedirá cuentas de qué hiciste con ellas. Al ver tanta tergiversación en las iglesias cristianas a la luz de la Escritura, es preciso levantarme en la brecha y señalar lo que está mal. Esta semana, al ver a un hombre ser asesinado por defender la verdad, fue un catalítico y me dio fuerzas
a predicar su palabra con más valentía. Me preguntaba, ¿qué puedo hacer para avanzar su reino aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser efectivo? Claro, en el cuerpo del Señor, su iglesia, hay diferentes maneras de hacerlo. Unos predican, otros oran por enfermos, otros son misioneros, otros alimentan a los pobres y necesitados, otros evangelizan y libertan al oprimido. Esto me llevó a la oración de Jabes. Hay proyectos en mi corazón que no fueron puestos por mí, sino por el Espíritu Santo. Pero sé que necesito ayuda. Sé que si no hay una intervención divina, no podré hacerlo. Si hoy te encuentras en mi posición, te pido que levantes tu petición al Creador del universo para que obre en tu beneficio, para que pueda ser de bendición a otros, descansando en su soberanía y su amor incondicional por nosotros. Y así mismo como comenzamos, queremos que su voluntad se haga realidad en nuestras vidas. Y volvemos al Salmo 103, versículo 20 al 22. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Dios te bendiga.